A cualquiera que te pida algo, dáselo. Y al que te quite lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Hagan con los demás lo que quieren que los demás hagan con ustedes. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. ¿Cómo pudo tocarla? ¿Cómo pudo hablarle? ¡Qué vergüenza! Ustedes amen a sus enemigos. Háganles el bien. Presten sin esperar nada a cambio. Y será grande su recompensa. Así serán hijos del Dios Altísimo, que es también bueno con los malos y los ingratos. Sean compasivos, como también su Padre lo es. ¡Sálvanos, Jesús! No juzguen a otros y Dios no los juzgará. No condenen y Dios no los condenará. Perdonen y Dios los perdonará. Y así, señores, iniciamos su programa Salud y Variedad, con un alto contenido de interés para todos ustedes. No se muevan, porque vamos a subir un momentito con nuestros anunciantes, pero vamos a regresar en breve. Tips de la semana. Tips de la semana. Ya estamos aquí, señores, en su programa Salud y Variedad. Gracias por preferirnos como cada sábado. Hoy le vamos a enviar unos saluditos a la señora María Moya, doña Queca. Es una asidua televidente nuestra. Ya a esta hora ella está sentadita tomando café y viendo nuestro programa. Hoy vamos a tocar un tema que se da en obstetricia y está dentro de las patologías que pueden ocasionar pues una muerte materna. Vamos a hablar sobre lo que es aborto, pero tenemos que definir lo que es un aborto. Bueno, pues el aborto no es más que una interrupción espontánea o provocada antes de la 20 semanas de gestación o con un producto de la gestación que pese menos de 500 gramos. Entonces,
hay dos grandes grupos en este tipo de situaciones. Tenemos que hacer la definición. Cuando hablamos de 20 semanas, nos estamos refiriendo a 5 meses. O sea, que cuando hay una interrupción de ese embarazo, ya sea de una manera espontánea o de una manera provocada, porque así se dividen los abortos, la manera espontánea es cuando no hay ninguna circunstancia que interfiere en el cese del embarazo. Eso es un aborto espontáneo, que ocurre espontáneamente, sin que haya ningún tipo de circunstancia que interfiera en el cese del embarazo. Hablamos de abortos provocados cuando son abortos que pueden inducir premeditadamente al cese del embarazo. Entonces, ya le dije que a partir, por debajo del 5º mes de las 20 semanas, pues si hay una interrupción de ese embarazo, por la vía que fuere, ya sea espontánea o ya sea provocada, pues estamos frente a un aborto. Hay muchos tipos de patologías maternas que pueden ocasionar aborto. Hay pacientes que lo dicen y es así. Hay enfermedades metabólicas como la diabetes, enfermedades como son la toxoplasmosis. Por eso, cuando una paciente tiene algún tipo de aborto, una pérdida, como ella dicen, para que nos entendamos, siempre es bueno, antes que se embarace nuevamente, pues hacer un tipo de estudio a la paciente, de evaluaciones, porque pueden haber enfermedades metabólicas que pueden estar ocasionando eso, pueden haber también tumores, como son los fibromas, que pueden ocasionar abortos, también pueden haber cualquier tipo de patología cervical que pueda terminar la paciente en un aborto, pueden ser también por traumatismos externos o internos, y además también por intoxicaciones químicas, pueden también ser causas de aborto. Pero hay un gran % de pacientes que le pueden ocasionar aborto y son problemas hormonales. Eso no es, muchas pacientes lo saben, se comenta, pero es así. Entonces, dependiendo de la etapa, bueno, pues podemos tener abortos embrionarios, ovulares, fetales, porque dependiendo de la semana en que ocurra. Hay que comenzar siempre cuando son abortos espontáneos, que no han sido premeditadamente para inducir el cese de un embarazo, pues se puede comenzar con una amenaza de aborto. Si usted tiene un retraso menstrual, porque antes de las 12 semanas hablamos de retraso menstrual, usted tiene dolor tipo cólico y puede también tener, aunque muchas veces no, puede acompañarse de un ligero manchado transvaginal. Acuda al médico, porque siempre le digo que inmediatamente usted sospecha de un embarazo, ahí es que hay que realizar el primer chequeo. Entonces, pues se le hace su prueba de embarazo a la paciente. Si está en tiempo, se le hace una ultrasonografía. Y cuando hay una amenaza de aborto, porque hay pacientes muchas veces que esta amenaza de aborto puede seguir un curso de terminar en un aborto incompleto o completo. Entonces, muchas veces se piensa, no, porque el ginecólogo no me hizo nada. No, todo eso lo vamos a detallar cuando vayamos al tratamiento. De la amenaza de aborto, si estos síntomas se exacerban y pues comienza un dolor persistente, frecuente, el manchado pues comienza a aumentar, pues podemos pasar a un tipo de aborto inminente. Esos son varios tipos de aborto que hay. Si la paciente ya tiene cólicos, dolor tipo cólico, tiene un ligero manchado y también pues comienza a dilatar, el cuello de la matriz se comienza a dilatar, pues podemos estar frente a un aborto inevitable. Ya luego, pues, cuando hablamos de aborto en curso, es cuando ya todos estos síntomas que yo le he mencionado se exacerban
y pues podemos encontrar que hay salida de líquido. Entonces ya podemos decir que puede ser un aborto en curso. Al igual que hay otro tipo de aborto que se llama aborto diferido o huevo muerto y retenido. Esto es que muchas veces ese embrión pues muere dentro de la cavidad uterina, por cualquier razón no es expulsado y se retiene. Entonces aquí vamos. Cuando la paciente acude, siempre es importante, lo más importante es hacerle una buena historia clínica a la paciente. La paciente va a referir cuándo fue su fecha de última menstruación. Las pruebas de embarazo, siempre le hago su llamado aquí. Las pruebas de embarazo de farmacia tienen muchos falsos positivos, falsos negativos. Pero la paciente a veces quiere recurrir a ella por una u otra razón. Lo ideal es que usted acuda a su médico y se le envíe a hacer una prueba de embarazo en sangre. Ya con la prueba de embarazo en sangre positiva y usted con algún síntoma de amenaza de aborto, pues dependiendo las semanas que tenga la paciente, la enviamos a hacer una ultrasonografía. Porque hay pacientes que a veces ellas mismas van y se hacen una sonografía, entonces no arroja nada, pero sí, porque puede ser un embarazo incipiente, muy pequeñito, y por ultrasonografía no se arroje nada. Entonces la paciente comienzan a atormentarse porque tienen una prueba de embarazo positiva y la sonografía no hay nada que diga que ella está embarazada. ¿Qué ocurre? Que puede ser un embarazo incipiente, la prueba de embarazo en sangre está positiva, pero todavía por ultrasonografía no se ve nada, ni hay latidos cardíacos ni nada, pero no por eso quiere dejar dicho que usted no esté embarazada. Hay que esperar que se completen unas cuantas semanas para que así ya volver a hacer otro estudio ultrasonográfico a la paciente. Entonces ahí sí, a mí me ha pasado en mi casuística como obstetra, que hay pacientes que me dicen, no, porque mire, yo tengo una prueba de embarazo positiva, pero tengo una sonografía negativa que no dice nada. No, yo le digo, usted tiene que esperar unas cuantas semanas y se le da seguimiento de cerca hasta que se complete en la semana que la ecocardiografía mande a decir, sí, hay un saquito, está de forma regular, tiene latidos cardíacos, tiene todo. Los muchachos me están haciendo señas. Nosotros vamos a subir un momentito con nuestros anunciantes, pero no se muevan de estos asientos porque vamos a seguir conversando sobre este tema. Seguimos con el tema de los abortos. También está el aborto incompleto. Esto es cuando por una u otra razón, pues no se ha expulsado totalmente lo que es el producto de la concepción. Entonces, ahí nosotros debemos, ya con una sonografía hecha, que se sepa que ya es un aborto incompleto, se debe de preparar la paciente y completar, pues, en la limpieza del útero, que es un legrado uterino. Pero también están los abortos completos. Esto es cuando la paciente expulsa todo el producto de la concepción. Comienzan a regresarle los dolores y el sangrado para. Entonces muchas veces cuando estamos así frente a un aborto completo, se le hace un estudio sonográfico, se reevalúa a la paciente y vemos que la paciente expulsó totalmente. Entonces ya nosotros no tenemos que entrar a hacerle una limpieza de la cavidad uterina a la paciente o un legrado uterino. Señores, hay una situación aquí. Se habla también de lo que son las abortadoras habituales. Estas son pacientes que tienen 3 o más abortos consecutivos. Esas son pacientes que ya después de usted tener un segundo aborto,
lo ideal es, porque entonces comienzan los sentimientos de culpa, comienza la paciente a tener muchos problemas y se toca mucho psicológicamente por la pérdida de un embarazo tras otro. Lo ideal es que usted acuda con su facultativo, con su médico, entonces se hagan estudios a ver qué está ocurriendo. Porque como le dije al principio, que hay un 15% de estos abortos que pueden ser por defecto en la anidación del huevo. Hay otra parte que pueden ser hormonales, hay otra parte que pueden ser por algún tipo de enfermedad metabólica, algún tipo de tumor en el útero que rechace el producto de la concepción, pero para todo eso tenemos que llegar a un diagnóstico. Entonces, las pacientes que, por ejemplo, también son abortadoras habituales, pues se deben de estudiar. Se deben de estudiar y así pues ver e identificar, porque también hay un % que la etiología es totalmente desconocida, que no se sabe por qué pueden ocurrir. Pero si ya usted ha pasado por este tipo de situaciones, lo ideal es que usted acuda con el ginecólogo y se le van a hacer todo tipo de estudios. Existe lo que se denominan abortos infectados. Hay veces que por una u otra razón, por eso le digo, nosotros no alarmamos en nuestro programa, nosotros orientamos. Si usted tiene un retraso menstrual, comienza a tener un sangrado irregular, con un olor, esto es cuando ya la paciente pues haya tenido un aborto incompleto y no ha ido al médico, usted tiene palidez, tiene taquicardia, tiene calofrío, puede estar botando algún flujo transvaginal fétido, si ha usado algún tipo de maniobra abortiva que se hacen de una manera que no tienen la cesia y la anticesia ideales, pues eso puede llegar a que haya un aborto infectado. Entonces ya ese manejo es diferente, pero sí es bueno que siempre usted acuda al médico. Un aborto, señores, espontáneo, puede ocasionar una hemorragia profusa que pueda comprometer hasta la vida de un paciente. Por lo tanto, cuando el paciente acude, dice, tengo un sangrado, tengo un retraso menstrual, tenemos también que hacer diagnóstico diferencial. Porque así como puede ser un aborto, también podemos estar frente a un embarazo ectópico, lo que las personas denominan un embarazo fuera de su centro. Y que esto llegue a un cataclismo. Porque una de las complicaciones más fuertes que nosotros tenemos en ginecología y obstetricia es el embarazo ectópico. Por eso inmediatamente usted tiene un retraso menstrual. Por eso inmediatamente una paciente acude a una emergencia, centro privado, centro público, sea cual sea. Siempre hay que investigar la fecha de última menstruación de la paciente. Porque así como puede ser una amenaza de aborto, que esos síntomas regresen, como le decía ahorita, hay pacientes que dicen, no, porque yo tenía una amenaza de aborto y perdí mi bebé. A veces no tenemos nada nosotros que hacer los ginecólogos porque ese tipo de aborto puede seguir su agitado curso. Otras veces lo que hay que hacer es, cuando estamos en la amenaza de aborto, con reposo absoluto en cama, muchas veces hay que ingresar a la paciente, otras veces usted puede enviarla a la casa con analgésicos, reposo absoluto en cama, una buena hidratación. Si la paciente trabaja, pues se le da su licencia. Ustedes saben que siempre digo aquí que el embarazo es algo fisiológico hasta que no haya algún tipo de patología o de signo o síntomas que estén ocasionando una situación. Cuando la paciente tiene una amenaza de aborto, ahí uno proscribe las relaciones sexuales, reposo absoluto y analgésicos. Hay otro tipo de cosas que podemos hacer, pero que no es lo que yo debo de decir aquí, porque nosotros somos un país muy sui generis. Van a la farmacia, ahora despachan, dicen, no, porque miren, el programa de la doctora Amelia Gutiérrez, ella dijo que si yo tengo una amenaza de aborto, pues yo puedo tomar esto. No, yo le digo aquí lo que más le debe interesar al paciente para que cuando tenga un síntoma de alarma, pues acuda al médico. Entonces, si estamos frente a una paciente que tiene una amenaza de aborto,
regresó. Bueno, pues ya ese embarazo, pues puede ser que ya siga su agitado curso y termine hasta el final. Otras veces, ya cuando mandamos a hacer una ecocardiografía, pues nos pueden hablar de que hay algún hematoma, algún desprendimiento, pero si hay latido, hay vida, bueno, pues nos quedamos con ese embarazo. Reposo absoluto. Muchas veces hay pacientes que necesitan ingreso, o sea, un internamiento, pero ya eso lo va a determinar el facultativo. Entonces, ya le dije del tratamiento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Su buena historia clínica, pruebas de embarazo y una ultrasonografía. Luego, si nosotros, por eso le digo, hay que acudir al médico tempranamente, porque así como podemos creer que sea una amenaza de aborto o que sea un aborto inminente, también podemos estar frente a un embarazo ectópico. Si llegan a tiempo, podemos diagnosticar ese embarazo a tiempo y que esto no termine en un cataclismo que muchas veces hace un sangrado profuso porque se estalla el embarazo que está fuera de su centro porque está criado en la trompa, en cualquier sitio de la trompa. Entonces ya ahí pues tienen que salir con la paciente con una emergencia, eso. Por eso lo ideal es siempre que usted sospeche que usted está embarazada, acudir al médico. Hay también pacientes que están preparadas, que tienen una salpingotomía y dicen, bueno, pero yo siempre le digo, por eso no vamos a decir que tú no te vas a embarazar jamás, porque una trompa se puede recanalizar y también ahí pueden ocurrir lo que se denominan embarazo ectópico. Bueno, señores, ustedes saben que el tiempo es traidor en televisión. Ahora los vamos a dejar con las cápsulas para el alma que están bellísimas en esta semana. Había una vez 3 árboles en la colina de un bosque. Hablaban acerca de sus sueños y esperanzas, y el primero dijo: algún día seré un cofre de tesoros. Estaré lleno de oro, plata y piedras preciosas. Estaré decorado con labrados artísticos y tallados finos. Todos verán mi belleza. El segundo árbol dijo: algún día seré una poderosa embarcación. Llevaré los más grandes reyes y reinas a través de los océanos e iré a todos los rincones del mundo. Todos se sentirán seguros por mi fuerza y fortaleza. Finalmente, el tercer árbol dijo: yo quiero crecer para ser el más recto y grande de todos los árboles en el bosque. La gente me verá en la cima de la colina, mirará mis poderosas ramas y pensarán en el Dios de los cielos. Seré el árbol más grande de todos los tiempos y la gente siempre me recordará.